Nunca pensaron que una decisión tomada en una noche aburrida destruiría años de matrimonio. Lo que empezó como una conversación aparentemente madura y moderna, terminó convirtiéndose en una guerra emocional silenciosa. Porque abrir una relación parece fácil cuando todo está bien. Nadie habla de lo que pasa cuando uno empieza a enamorarse de alguien más. Nadie habla de los celos, del vacío, del silencio incómodo que aparece entre dos personas que alguna vez se amaron. Mucho menos de lo que ocurre cuando uno de los dos se arrepiente, demasiado tarde. Mariana y Daniel llevaban 11 años casados. Se conocieron jóvenes, en una etapa donde todo parecía simple y emocionante. Fueron de esas parejas que parecían inevitables, como si el destino hubiera decidido unirlos desde el principio. Se enamoraron rápido, comenzaron a vivir juntos poco tiempo después, y durante años fueron la pareja que todos admiraban. Nunca parecían discutir. Siempre se mostraban unidos. Tenían un apartamento bonito, un perro, una rutina estable y un círculo pequeño de amigos. Desde afuera, parecían felices. Pero la realidad dentro del matrimonio era distinta. No había grandes peleas, pero tampoco había emoción. La rutina había reemplazado la conexión. Daniel trabajaba demasiado. Mariana se sentía invisible. Ya no se sorprendían. Ya no se buscaban. Dormían en la misma cama, pero emocionalmente parecían vivir en lugares distintos. Con el tiempo dejaron de esforzarse. Dejaron de preguntarse cómo se sentían. Y sin darse cuenta, comenzaron a vivir como compañeros de casa en lugar de pareja. Una noche, mientras cenaban en silencio, Mariana hizo una pregunta que cambiaría absolutamente todo. No fue un momento dramático, no hubo música triste ni una discusión intensa, solo una pregunta lanzada al aire. ¿Tú crees que es posible amar a alguien y aún así sentir atracción por otras personas? Daniel levantó la mirada. No esperaba escuchar algo así, pero tampoco parecía sorprendido. Porque la verdad era que ambos llevaban tiempo pensando cosas que nunca se atrevían a decir. Él sonrió ligeramente y respondió con calma. Creo que es normal. Aquella respuesta abrió una conversación que duró horas. Hablaron de libertad, de sinceridad, de relaciones modernas y de personas que decidían amar sin exclusividad. Hablaron de deseos reprimidos y de cómo el matrimonio muchas veces se convierte en rutina. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban siendo completamente honestos. La conversación terminó convirtiéndose en una idea, una relación abierta, con reglas claras, sin mentiras, sin sentimientos, solo experiencias pasajeras, algo controlado, algo que supuestamente fortalecería el vínculo entre ellos. Establecieron reglas para sentirse seguros. No podían involucrarse con amigos cercanos. No podían repetir demasiadas veces con la misma persona. Debían contarse todo. Y la regla más importante, nadie podía enamorarse. En ese momento parecía lógico, parecía maduro, incluso parecía una solución inteligente para recuperar la emoción que habían perdido. Mariana sintió que estaba recuperando una parte de sí misma. Daniel pensó que aquello podía salvar el matrimonio. Las primeras semanas funcionaron mejor de lo esperado. Daniel comenzó a salir con una mujer que conoció en el gimnasio. Mariana empezó a hablar con alguien que conoció en una clase de fotografía. Volvían a casa y compartían detalles. Se reían. Hablaban más que antes. Parecía que la relación había recuperado la chispa. No había celos. No había discusiones. Parecía funcionar perfectamente. Y fue precisamente eso lo que hizo que bajaran la guardia. Porque el problema nunca aparece al principio. El problema empieza cuando alguien deja de jugar. Mariana comenzó a cambiar poco a poco. Empezó a arreglarse más. Sonreía mirando el celular. Contestaba mensajes con entusiasmo. Parecía más ligera, más viva. Daniel lo notó, pero decidió pensar que aquello era algo positivo. Hasta que una noche Mariana llegó tarde y no respondió mensajes durante horas. Cuando entró al apartamento, tenía una expresión distinta. No parecía culpable, parecía distraída, como si parte de ella todavía estuviera en otro lugar.
Daniel sintió algo incómodo por primera vez. No eran celos exactamente, era miedo, porque entendió que aquello ya no era un simple experimento, se estaba volviendo real. Con el paso de los días, Mariana comenzó a hablar menos. Estaba presente, pero emocionalmente parecía lejos. Daniel empezó a hacerse preguntas que no podía controlar. ¿Le gustaba más esa persona? ¿Se estaba enamorando? ¿Se arrepentía de seguir casada? Pero había un problema. Daniel no sentía que tuviera derecho a reclamar. Él había aceptado las reglas. Él había dicho que aquello estaba bien. Y eso es lo más difícil de estas decisiones. Cuando algo empieza a doler, ya no sabes si tienes permiso para decirlo. Una noche, Mariana pidió hablar. Daniel sintió inmediatamente que algo no estaba bien. Ella tenía las manos temblando. Evitaba mirarlo directamente. Creo que me estoy confundiendo. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Te enamoraste? Mariana guardó silencio durante unos segundos y luego asintió. No lloró. No intentó justificarlo. Solo dijo algo que rompió completamente la habitación. No quería que pasara. Daniel sintió que el mundo se detenía, porque comprendió algo terrible. No estaba perdiendo a Mariana por una traición. La estaba perdiendo por una decisión que ambos habían tomado. Y eso dolía más, porque no había villanos, no había engaños, no había alguien a quien culpar. Durante semanas intentaron salvar el matrimonio, cancelaron el acuerdo, prometieron volver a enfocarse en ellos, salieron a cenar, hablaron más, intentaron reconstruir lo que habían perdido, pero ya era demasiado tarde. Mariana había descubierto algo que llevaba años sin sentir: deseo, emoción, novedad. Y ahora comparaba todo. Comparaba conversaciones, silencios, caricias, miradas. Daniel comenzó a darse cuenta de que no estaba luchando contra otro hombre. Estaba luchando contra una versión nueva de Mariana. Una versión que ya no quería volver atrás. A veces las relaciones no terminan porque alguien hizo algo terrible. A veces terminan porque dos personas empiezan a convertirse lentamente en desconocidos. No sucede de golpe. Ocurre en silencio, con pequeños detalles, con costumbres, con la falta de emoción, con la rutina. Y cuando alguien encuentra algo que lo hace sentirse vivo otra vez, regresar se vuelve imposible. Una madrugada, Daniel despertó y notó que Mariana no estaba a su lado. Caminó hasta la sala y la encontró sentada en la oscuridad, mirando al vacío. Antes de que él dijera algo, Mariana habló. No sé cómo volver a ser la persona que era. En ese momento Daniel entendió que la historia había terminado. No había nada más que arreglar. No había una última conversación. No había una solución mágica. Simplemente ya no eran la misma pareja. Meses después se separaron, sin escándalos, sin odio, sin grandes peleas, solo con una tristeza profunda difícil de explicar. Porque no perdieron el matrimonio en una discusión. Lo perdieron lentamente, con silencios, con decisiones pequeñas, con necesidades que nunca hablaron a tiempo. Mariana siguió adelante. Daniel también. Pero durante mucho tiempo ambos pensaron en lo mismo. No pensaban en la relación abierta. No pensaban en la tercera persona. Pensaban en el momento exacto donde todavía podían haber salvado todo, antes de abrir la puerta, antes de necesitar algo más, antes de dejar que la costumbre reemplazara el amor. Muchas personas creen que una relación termina cuando alguien engaña, pero la mayoría de las veces termina mucho antes. Termina cuando dejan de escucharse, cuando dejan de mirarse, cuando empiezan a vivir juntos, pero ya no se sienten juntos. Y a veces, intentando salvar algo, terminamos destruyéndolo, porque no todas las puertas deberían abrirse, y algunas decisiones cambian todo para siempre. Ahora dime algo. ¿Crees que una relación abierta puede funcionar? ¿O tarde o temprano alguien termina lastimado,